Hola amigos, un saludo cordial para cada uno de ustedes. Me alegro que podamos nuevamente juntarnos para estudiar la palabra del Señor. La lección número 9 del estudio de este trimestre lleva por título Jesús, el sacrificio perfecto. ¿Por qué Jesús tuvo que morir? ¿Qué dice el libro a los Hebreos acerca del sacrificio de Jesús? ¿Por qué Dios escogió un medio tan cruento para brindar su perdón? ¿No podía Dios simplemente perdonar al hombre pecador? Hoy nos concentraremos en el sacrificio de Jesús y daremos respuestas a estas preguntas y a otras similares. Comencemos diciendo que de acuerdo a Hebreos 9:15, la muerte de Jesús como sacrificio tenía el propósito de ofrecer redención de las transgresiones que había durante el primer pacto, a fin de que los elegidos de Dios reciban la promesa de la herencia eterna. En otras palabras, el sacrificio de Jesús tenía por objetivo rescatar al hombre pecador y darle la vida eterna. O como dice Pablo, la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Romanos 6:23. Así que la respuesta a nuestra primera interrogante parece simple y concreta. ¿Por qué murió Jesús? Nuestra respuesta es para salvar al pecador. Pero esta respuesta, aunque cierta y verdadera, necesita una mayor profundidad, pues surgen nuevas preguntas. ¿No podía Dios simplemente perdonar al hombre pecador tal como lo hace hoy sin la necesidad de que Jesús fuera crucificado? ¿O en lugar de que Jesús muriera, continuar con la práctica de sacrificar animales tal como se realizaron por muchos siglos? Y por otro lado, ¿por qué matar animales inocentes? El libro de Hebreos presenta la necesidad de que Jesús fuera sacrificado y además de que su sacrificio fuera perfecto y único. Y todo esto estaba representado o simbolizado por el sistema de sacrificios establecido en la época de Moisés. De acuerdo a las Escrituras, cuando Adán y Eva pecaron, Dios se enfrentó a un doloroso dilema. Por una parte, su autoridad había sido desafiada y cuestionada, su mandamiento quebrantado, y la justicia reclamaba la muerte del pecador. Él había dicho, el día que de él comieres, ciertamente morirás. La transgresión exigía la muerte, pero Dios es amor y él amaba a sus criaturas. Cuando el hombre pecó, todo el universo se paralizó para observar la decisión del Creador. Si Dios simplemente miraba para otro lado o se negaba a castigar a los transgresores, sus mandamientos nunca más serían aplicables y este mundo se hundiría en el caos. Pero Dios, en su infinita sabiduría, decidió defender la santidad de su ley y al mismo tiempo salvar a los que quebrantaban esa ley. Entonces echó a andar el plan para redimir al hombre pecador. En ese plan, el Hijo de Dios, en comunión con el Padre, se ofreció como sustituto. Tomaría nuestro lugar para, en lugar de destruir al pecador, éste pudiera recibir la promesa de la herencia eterna, nos dice Hebreos 9:15. Pablo dice que se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y en el libro de Romanos afirma, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia
los pecados pasados. Notemos que este texto de Pablo es realmente maravilloso. Primero nos presenta el gran problema del ser humano y luego la solución divina. Este texto tiene grandes verdades. Dice que todos los seres humanos hemos pecado, que somos pecadores y por lo tanto todos estamos destituidos de la gloria de Dios, de estar en su presencia, de tener comunión con Él. En realidad, lo que merecemos es la muerte, pero Dios muestra su amor para con nosotros. Nos ofrece su gracia, es decir, nos da un regalo, algo que no merecemos. No toma en cuenta nuestros pecados, los pasa por alto. Pero no es que haga vista gorda, no es que mira hacia el lado haciéndose el desentendido, negándose a castigar al transgresor, sino que mediante Jesús obtenemos la redención. Él se transforma en nuestro redentor. Él paga un alto precio y lo paga con su sangre, con su vida, con su sacrificio. De esta manera los pecadores somos justificados y lo somos solamente por su gracia, que aceptamos por la fe. De este modo se manifiesta la justicia de Dios. Por una parte se satisfacen las demandas de la ley quebrantada, pero por otra nos redime y salva para concedernos la vida eterna. En esto consiste el maravilloso plan de salvación. Y este plan, amigos, tiene diferentes y profundas facetas que ni siquiera podemos comprender del amor de Dios. Pablo desea que lleguemos al punto de ser plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios, nos dice Pablo en el libro a los Efesios. Entonces, Dios, de una manera didáctica, ilustró todo esto mediante símbolos y rituales que se llevaban a cabo en los servicios del santuario hebreo. Tanta riqueza había en esto que se necesitaban diversas formas para ilustrarlos. Y Dios usó el santuario terrenal con sus diversas ceremonias y servicios, con su estructura, con su sacerdocio, para dar una vislumbre de esta bendita realidad. Una cosa importante a tomar en cuenta es que el santuario terrenal en sí representaba el gobierno de Dios y la forma como trata con el pecado, y estaba simbolizado por el arca del pacto que se ubicaba en el lugar santísimo del tabernáculo. Esto lo confirma el profeta Samuel cuando dice que Dios moraba entre los querubines del arca del pacto, lugar sobre el cual era invocado el nombre de Jehová. Cuando Dios reveló todo esto, le dijo a Moisés: y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Así que Moisés construyó el santuario, estableció el sacerdocio y los ritos y ceremonias de acuerdo a un modelo y diseño que Dios le mostró y que prefiguraba las verdades reales y eternas. En Hebreos capítulo 8, versículos 1 y 2, se nos dice que Jesús se sentó junto al trono de Dios en el verdadero tabernáculo que levantó el Señor, y que todo lo que ocurría en el santuario construido por Moisés, incluyendo los sacrificios, ofrendas y sacerdotes, eran sólo figura y sombra de las cosas celestiales. El santuario terrenal tenía una tienda conocida como tabernáculo, que se dividía en dos compartimentos separados por una cortina. El primer compartimento se denominaba lugar santo y el segundo lugar santísimo. En el patio, conocido como atrio, antes de entrar al lugar santo se encontraba el altar de los sacrificios,
y una fuente de bronce con agua conocida como la fuente de la purificación. Además de toda esta estructura, se estableció todo un sistema de ofrendas y sacrificios para ilustrar la muerte de Jesús y cómo su sacrificio posibilitó el perdón o remisión de nuestros pecados. El sacerdocio también simbolizaba el papel de Jesús como nuestro gran sumo sacerdote. Es importante enfatizar que la remisión de nuestros pecados por medio del sacrificio de Jesús implicaba mucho más que la cancelación del castigo por nuestra transgresión del pacto, por lo que era necesario expresar toda esta riqueza a través de diferentes sacrificios. Por tal motivo, el sistema de sacrificios israelita tenía por lo menos 5 tipos diferentes de sacrificios. Número 1, la ofrenda para el holocausto, que está detallada en Levítico 1, que representaba a Jesús cuya vida fue consumida por nosotros. Tenemos también la ofrenda de cereal de Levítico capítulo 2, que representaba a Jesús el pan de vida, como nos dice el apóstol Juan, a través del cual tenemos vida eterna. También tenemos la ofrenda de paz o de comunión que nos presenta Levítico capítulo 3 y que representaba a Cristo cuyo sacrificio nos ofreció la paz. El mismo profeta Isaías nos dice, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por sus llagas fuimos nosotros curados. Y Pablo, escribiéndole a los romanos, dice que somos justificados pues por la fe. Tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que hay una cuarta ofrenda o tipo de ofrenda que es la ofrenda por el pecado o de purificación, que ofrecía expiación por los pecados. Esto se registra en Levítico capítulo 4 y capítulo 5. Y este tipo de ofrenda apuntaba a la sangre de Jesús que nos redime de nuestros pecados. Jesús dijo, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y en Romanos 3:25, Pablo agrega, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Hay un quinto tipo de sacrificio y ofrendas, se conoce como la ofrenda por la culpa o de reparación, que se comienza a explicar ahí en Levítico 5, versículo 14, hasta el capítulo 6, versículo 7. Este tipo de ofrenda brindaba perdón en los casos en que era posible la reparación o restitución. Y nos indica que el perdón no nos libra de la responsabilidad de ofrecer reparación cuando sea posible. Así que amigos, los sacrificios del santuario nos enseñan que la experiencia de la salvación es más que simplemente aceptar a Jesús como nuestro sustituto. En el sistema israelita, la purificación o expiación de los pecados se daba en 2 fases. Durante todo el año los pecadores arrepentidos llevaban sacrificios al santuario, con lo que quedaban limpios de su pecado. Pero ese pecado se trasladaba al santuario, es decir, a Dios mismo. Al final del año, en el día de la expiación, que era el día de juicio, Dios purificaba el santuario. Pero no olvidemos que este sistema de 2 fases, representado por los 2 departamentos del santuario terrenal, eran un modelo del santuario celestial, lo que permitía a Dios mostrar misericordia y justicia al mismo tiempo. Así que amigos, los israelitas comenzaron a confiar en estos sacrificios y finalmente perdieron la visión de lo que representaba. Por eso Pablo se esfuerza por convencer a estos cristianos de origen hebreo que deseaban volver atrás a los rudimentos del judaísmo, que la salvación estaba en Jesús y no en las cosas que lo representaban. Hebreos demuestra la superioridad del sacrificio de Cristo. ¿Por qué tenía que morir el pecador?
¿Por qué tenían que morir los animales? ¿Por qué tuvo que ser sacrificado Jesús? Amigos, la Biblia es clara en decir que la paga del pecado es la muerte. El pecador no puede subsistir frente a un Dios santo. La voluntad de Dios y su ley no pueden ser transgredidas. Entonces el hombre pecador tenía que morir, pero en su lugar murió Jesús. Y los animales representaban la muerte de Jesús y la muerte que merecía el pecador. Esto era una lección didáctica de la pecaminosidad del pecado y la solución divina frente a esto. Cuando Jesús fuera sacrificado, entonces cesarían los sacrificios de animales y el pecador que por la fe aceptara el sacrificio de Cristo ya no tendría que morir. Esto también fue enfatizado a través de los pactos. Los pactos, como vimos en la lección anterior, implicaban promesas, pero también compromisos. El que rompía el pacto debía morir. Y esto se ilustraba a través de cortar animales y caminar entre ellos, así como cuando Dios hizo el pacto con Abraham. Esos animales sacrificados representaban el destino de la parte que rompía el pacto. En verdad, nosotros como pecadores teníamos que morir, pero Jesús tomó nuestro lugar para darnos vida y Él fue sacrificado. Lo mismo representaban los sacrificios del santuario israelita, los del viejo o primer pacto como lo llama Pablo. Pero amigos, no nos cansemos de enfatizar que el verdadero sacrificio, el sacrificio perfecto, fue la muerte de Jesús. Es por eso que Pablo por una parte dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Y por otra, que el sacrificio de Cristo es superior, porque es perfecto. ¿Por qué el sacrificio de Cristo es tan perfecto que ningún rito ni ceremonia lo puede reemplazar? Digamos primero porque es el sacrificio de su propia vida, pura, santa, sin pecado. En cambio, los sacrificios levíticos, aunque exigían que los animales no tuvieran tacha alguna, seguían siendo animales. Pero Jesús era el Hijo de Dios. Por eso mismo, cada día debían presentarse esos sacrificios. Y aún los mismos sacerdotes debían primero presentar ofrendas por sus propios pecados y ser reemplazados cuando morían. Pero el sacrificio de Cristo fue ofrecido solo una vez y para siempre debido a su santidad y eternidad. Pablo lo dice así: no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Hebreos 7:27. Y en Hebreos 10:10 dice que en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. Amigos, los sacerdotes levitas cada día, nos dice Hebreos 7, y cada año, nos dice Hebreos 9, ofrecían ofrendas y sacrificios que no tenían poder alguno para perfeccionar la conciencia de los que celebraban ese culto, nos dice Hebreos 9:9. En cambio, Jesús ofreció una vez para siempre un solo sacrificio, Hebreos 10:10, que limpia nuestra conciencia, Hebreos 9:14, y quita el pecado de en medio. Hebreos 9:26 dice: de otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Amigos, que el sacrificio de Jesús fue una vez para siempre tiene varias implicaciones importantes. Primero, digamos que el sacrificio de Jesús es completamente eficaz y nunca podrá ser superado.
no así los sacrificios de animales, de los cuales Pablo dice, de otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia del pecado, si es que estos sacrificios eran perfectos, pero no lo eran. Además, Pablo asegura que nuestra salvación no es por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Y continúa diciendo, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de las becerras rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Amigos, además de todo esto, los diferentes tipos de sacrificios encontraron su cumplimiento en el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario, pues estos eran solamente simbólicos. En cambio, la superioridad del sacrificio de Cristo es que el sacrificio de Jesús verdaderamente nos limpia de pecado, nos dice Hebreos 9:14, y nos ofrece santificación, nos dice Hebreos capítulo 10, y también nos habilita para acercarnos con plena confianza a Dios. En este sentido, Pablo nos anima diciendo, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne. Apreciados amigos, como nos podemos dar cuenta, el sacrificio de Jesús es tremendamente superior e infinitamente mucho más perfecto frente a los sacrificios de animales que solamente lo representaban. Así que, a modo de resumen, podríamos decir que la cosa más terrible que le pudo ocurrir al ser humano fue la entrada del pecado. Y el pecado nos descalifica para estar en la presencia de Dios. Y aún más, el pecado nos hace merecedores de la muerte. Pero Dios, en su amor y justicia, echó a andar un plan donde, en forma poética, el salmista dice, la justicia y la paz se besaron. Es decir, por una parte, sería castigada la transgresión, pero por otra, se rescataría al pecador. ¿Y cómo podría hacerse esto? Pues bien, Jesús tomaría nuestro lugar, Él sería nuestro sustituto y garante, viviría como humano una vida de santidad y moriría en forma vicaria por cada uno de nosotros. Así que todo este maravilloso plan de redención, Dios lo ilustró por medio del sistema de sacrificios que alcanzó su máxima expresión en el santuario hebreo, sus ofrendas y sacrificios y la actuación de los sacerdotes hebreos. Estos sacrificios eran símbolos, una sombra, dice Pablo, que representaban el sacrificio de Jesús, quien daría su vida por nosotros. El objetivo del autor de Hebreos era resaltar a Jesús como el sacrificio perfecto, mostrar a Jesús como el cumplimiento de las promesas de Dios. Y amigos, finalmente quiero decirles que para que el plan de Dios funcione a cabalidad, tú y yo debemos aceptar a Jesús como Salvador, pues Él es la ofrenda perfecta y el sumo sacerdote mejor, nos dice Pablo, provisto por Dios para nuestra salvación. Eso es todo por ahora, amigos. Dios les bendiga y si Él quiere nos encontraremos en una próxima oportunidad para un nuevo estudio de la palabra de Dios.